Cordial saludo, apreciado tutor. En el día de hoy, el grupo 7 de contratación pública, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, les hablará un poco acerca de las diferencias y similitudes del contrato público y privado en Colombia. Los integrantes son Carmen Cuevas, Daililuz Fernández, Caterine Ávila, Jefferson Cambronel y Geraldine Centeno. Primero que todo, empezaremos hablando un poco acerca de qué es el contrato público y qué es el contrato privado. Se dice que el contrato público es aquel en que la celebración de dichos contratos deben estar enfocados a fines del Estado y este está sometido a las leyes de este mismo. Contrato privado se dice que es un acuerdo entre dos o más personas, ya sean jurídicas o naturales, en donde llegan a un acuerdo a través de la forma de un documento en el cual registran la negociación pertinente. Ahora bien, la diferencia entre el contrato público y privado. Se dice que el contrato público se escoge al contratista mediante el sistema electrónico para la contratación, mientras que el contrato privado se realiza según la necesidad del contratante. El contrato público, el contratante realiza la contratación, el Estado, mientras que el contrato privado realiza la contratación una persona natural o jurídica. En el contrato público, los proyectos son desarrollados por el Estado para beneficio común, mientras que en el contrato privado estos proyectos son desarrollados para un bien propio. En el contrato público, el capital necesario para el desarrollo del objeto del contrato debe ser aprobado y estar incluido en el presupuesto anual, mientras que en el contrato privado el capital necesario para el desarrollo del objeto del contrato es propio. Asimismo, la gran mayoría de las personas que son contratadas por el Estado para desarrollar alguno de estos contratos debe de tener el registro único de proponente, mientras que en la modalidad privada no es necesario. Partes del contrato público. Las partes del contrato público son contratante, que es quien paga a cambio de recibir un bien o un servicio. Contratista, que es quien presta el servicio. Interventor, que es quien vigila el proceso de la contratación para que éste se cumpla a su cabalidad y lo más transparente posible. Las partes del contrato privado son título, que especifica el origen del contrato. Cuerpo sustantivo, se identifican las partes involucradas en dicho contrato. Asimismo, se da información como la fecha de la firma del contrato, las prestaciones intervinientes, los objetivos y servicios comprometidos. Exposición, se registran los hechos. Cuerpo normativo, se detallan los pactos suscritos por las partes involucradas y las eventuales sanciones de haberlas. En el cierre abarca la firma del fin del contrato de las partes involucradas. Y por último están los anexos, que estos se adjuntan de ser necesarios. Principios de contratación pública y privada. Los principios de contratación privada son el principio de autonomía,
Este principio configura el acta creadora de la relación jurídica, siendo necesario la plena libertad. Asimismo, la voluntad expresada es al que busca obligar al sujeto y generar de esta forma los elementos del contrato. Su importancia reside en que las manifestaciones de la voluntad se realicen en libertad. Principio de obligatoriedad. Supone que los contratantes están obligados a cumplir lo estipulado en el contrato. La obligatoriedad de los mismos se encuentra ligada a la voluntad contractual existente entre las partes. Principio de causa concreta. No puede haber contrato sin una motivación suficiente que genere en los contratistas la intención de contratar. Principio de consensualismo. Es la declaración conjunta de voluntad para la formación del contrato. Inicia en la creación de un contrato que contiene la formación inicial para el acuerdo. Dándole fin se da en la prestación del consentimiento en ambas partes. Principio de eficiencia. Se busca el mayor resultado con la menor inversión de recursos posibles. Principio de inalterabilidad. El principio de inalterabilidad permite intervenir en el contrato imponiendo reglas o estableciendo limitaciones a sus obligaciones. Principio de solidaridad. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin poder oponerse al beneficio de división. Principios de la contratación pública. Principio de transparencia. Este principio busca acabar la corrupción y garantizar la transparencia al momento de elegir al contratista. Principio de responsabilidad. Este principio busca que todo acto se desacate o no se lleve a cabo, sea sancionado patrimonialmente o penalmente. Principio de eficacia. Tiene como objetivo llevar o mantener una eficacia con el fin de que se pueda alcanzar los logros u objetivos propuestos en los entes estatales. Principio de vigencia. Requiere que el contrato deba cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el contrato. Principio de posibilidad. Hace referencia a que todo contrato debe tener un objetivo a desarrollar y con validez legal. Principio de licitud. Hace referencia a que las obligaciones del contrato no deben ser lo contrario a lo legal. Principio de capacidad. Refiere a que la persona natural o jurídica con quien se celebre el contrato tenga plena capacidad para este. Ahora hablaremos acerca de los tipos de contrato público y privado. Los tipos de contratos públicos son contratos de concesión de obra, contratos de suministro, contratos de servicio y contratos mixtos. Los tipos de contrato privado se pueden dividir en dos, en laborales y civiles. Dentro de los laborales tenemos contrato a término fijo, término indefinido, obra laboral, ocasional o de aprendizaje. Mientras que en los civiles tenemos contrato unilateral y bilateral, contrato gratuito y oneroso, contrato conmutativo y aleatorio,
contrato principal y accesorio, contrato real, solemne y consensual. Ahora bien, la responsabilidad por el incumplimiento del contrato público establece que la declaración de incumplimiento procederá de conformidad en lo establecido del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o de la norma que lo modifique, reemplace o sustituya. La ocurrencia del siniestro de implicamiento se deberá declarar de forma unilateral, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará hacer efectiva la garantía. Igualmente se podrá decretar multas sucesivas en cuyo caso su cuantía se descontará de los saldos a favor del contratista o mediante cobro coactivo, si no fuere posible mediante la efectividad de la garantía de cumplimiento. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato privado. En los contratos privados hay dos partes, el contratante y el contratado, los cuales asumen unos compromisos mutuos estipulados en el contrato. Cuando una de estas dos partes incumple lo acordado, se debe realizar la reclamación según lo pactado en el artículo 1546 del Código Civil, que dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse con uno de los contratos al pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o a la resolución el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. El principio de igualdad e intereses y particular dice que el principio de igualdad es el derecho de todos los ciudadanos tenemos de participar de igualdad de condiciones para obtener los beneficios económicos que provee un contrato y de ser de cumplimiento obligatorio. Asimismo, el principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio de un Estado social y democrático de derecho, y por tanto lo es también la Constitución política que lo reconoce y organiza. Este principio se predica tanto a los particulares como a los servidores públicos. Muchas gracias.